Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Manuel Marlaska. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien y encantado, aquí rodeado del templo este que tienes, dedicado al arte y a la literatura, que da gusto estar aquí, la verdad. Buena compañía. Eres periodista y ahora debutas con la novela Tú bailas y yo disparo con Destino, una novela negra en la que pues es tu primera incursión en el mundo de la literatura y la ficción, después de haber sido de ser un gran periodista, un gran reportero. Ahora te adentras en ese mundo. Me adentro en ese mundo casi con reverencia, con respeto reverencial al que tengo por el mundo de la literatura, porque si hay alguien ahora mismo con síndrome del impostor soy yo, porque estoy metido en un mundo y en unos anaqueles y voy a estar en unas estanterías compartiendo ya solo la editorial que ha decidido publicar este libro. Pues allí hay gente como Lorenzo Silva, hay gente como Alossain de la Maza, gente como Berna González Harburg, como Alicia Jiménez Barlet, que me provocan respeto reverencial, evidentemente, por lo que hacen, ¿no? Pero bueno, tenía una historia que contar, tenía unos personajes que presentar. Tengo una gente que es una temeraria y que me ha animado mucho a escribir esta novela. Y de todo eso es producto Tú bailas y yo disparo, ¿no? Como digo en los agradecimientos, Tú bailas y yo disparo es fruto de muchos años de lectura, de lector, y de la experiencia mía como reportero, evidentemente. Y todo eso junto pues ha formado un cóctel del que han salido unos personajes, han salido unas historias, y eso es Tú bailas y yo disparo. Yo creo que para escribir una novela negra y una novela buena en general es muy importante la capacidad de dar detalle, de dar detalle y transmitir veracidad y autenticidad al lector. Y yo creo que tú eso, con tu conocimiento y tu manejo del día a día de los cuerpos de seguridad, de la policía, de todo eso, hasta el nivel judicial, creo que eso le viene muy bien a la novela. Esa es la parte que me ha servido, la parte de periodista, que sí que he utilizado en la novela, ¿no? Para escribir una novela y cuando uno es periodista, hay que apartar su lado periodista, hay que dejarlo atrás. No se escribe igual, manejamos la misma herramienta, que es la palabra, pero no puedes escribir igual que cuando escribes un libro de true crime, o escribes un reportaje amplio, o escribes un guión de radio, un guión de televisión. Tienes que olvidarte de todo eso porque estás escribiendo ficción y estás intentando hacer literatura, al fin y al cabo, ¿no? Pero sí que es cierto que todo ese acervo de conocimientos que uno tiene cuando lleva pues 36 años dedicado al periodismo de sucesos, cuando ha conocido a cientos, supongo que cientos o casi miles de policías de toda clase, condición, edad, sensibilidad, cuando has conocido o has cubierto directamente un montón de crímenes, has conocido víctimas, has conocido forenses, fiscales, jueces, abogados, defensores, has estado en los tribunales. Todo eso lo que te sirve al fin y al cabo es para dar verosimilitud a la historia que estás haciendo. Esa parte periodística, esa parte que tiene uno como conocedor del... Yo me he ahorrado, si yo en vez de periodista pues hubiese sido tornero fresador, por ejemplo, pues hubiese tenido que pasar mucho tiempo metido en una brigada o conociendo a policías. Esa parte me la he ahorrado, ¿no? Esa parte de documentación que todo novelista tiene que tener buena y que hay grandes ejemplos, ¿no? Pues, no sé, las novelas de Arturo Pérez Reverte, pues escriba de lo que escriba, tienen un trabajo de documentación asombroso y que le dan un peso y unos cimientos muy buenos a su novela, ¿no? Y quien dice Arturo Reverte dice Marías cuando escribe de los servicios de espionaje, ¿no? Se ve que habla con conocimiento de causa porque ha conocido o ha hablado con mucha gente dedicada a eso. Bueno, pues yo eso me lo he ahorrado porque ya lo traía de fábrica, digamos, de serie. Sí. Y luego hay un par de temas que he notado que salían en la novela, no voy a decir de forma recurrente, pero que estaban sobrevolando toda la historia. Unas son las zonas oscuras y otras son los límites, ¿no? Sí. Me gusta cómo hace referencia a esas dos cosas que a la vez además son
son complementarias, ¿no? Por así decir, porque los límites a veces son lo que nos hace que no nos adentremos en las zonas oscuras, ¿no? O que las mantengamos un poco separadas de nosotros. Es que a mí me interesan mucho esas, no voy a decir ambivalencia, pero sí que me interesan esas zonas grises que tenemos todos, ¿no? Y esto es verdad que viene también de mi experiencia como reportero de sucesos. Cuando ocurre una desgracia, un crimen, un secuestro, que hace falta hacer una investigación muy profunda sobre algo, siempre la obligación de quien investiga ese delito es encender un gigantesco foco sobre la víctima, en este caso, ¿no? Y ese foco, de repente, deja a la luz y deja al descubierto esas zonas oscuras que todos tenemos verdaderamente, ¿no? Todos tenemos una parte oscura, una parte de sombra que no nos gustaría que se revelase, ¿no? Esa parte me interesaba mucho. Y luego hay otra parte del consustancial al ser humano que me interesa, que es, yo creo que no hay nadie ni puramente bueno ni puramente malo. Y yo he conocido a verdaderos héroes que tienen su parte oscura también, ¿no? Y he conocido a verdaderos hijos de puta que tienen una parte buena, una parte que quieren a sus hijos, que tienen sus debilidades, ¿no? Una cosa que hace con frecuencia la policía o la Guardia Civil, sobre todo los especialistas en homicidios, es buscar siempre la debilidad del sospechoso, del tipo al que están investigando, porque siempre hay una debilidad. Siempre va a haber alguien que le va a provocar una reacción que le va a venir bien, ¿no? Sí, Ese ejemplo típico de te tengo detenido y hago que veas cómo pasa por delante de ti tu madre o tu hija o tu hermana, pues eso es real, ¿no? Porque cualquiera, por hijo de puta que sea... Nadie es malo al 100%, nadie es malo 24/7. No, claro que no. Ni nadie es bueno 24/7 ni nadie es malo 24/7, ¿no? Y los límites, yo creo que los límites son uno de los grandes tabús de nuestra sociedad, ¿no? Porque efectivamente los límites son los que nos ayudan a que la civilización funcione y a que las sociedades funcionen, ¿no? Si uno no tuviese límites, como pasa, por ejemplo, con los psicópatas, que no tienen límites para conseguir sus objetivos, pues esto sería un poco la ley de la selva, evidentemente, ¿no? Y los límites ayudan a tenerlos, ¿no? Pero a veces es necesario saltarse esos límites. A veces, por un bien superior, y ese debate sí que se plantea en la novela, a veces hay un bien superior por el que hay que saltarse algún límite, ¿no? Hasta qué punto uno tiene que la legitimidad para reprochar a alguien que se ha saltado ese límite cuando se ha saltado un bien superior, ¿no? Es un poco el ejercicio, voy a poner un ejemplo extremo para que todo el mundo lo entienda. Después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, Marruecos hizo muchas operaciones antiterroristas en las que aportó mucha información a los servicios de información españoles, a la policía española, que ayudaron a desenredar esa enorme madeja que era la de los atentados terroristas del 11M, ¿no? Yo hablando con un comisario aquellos días, me decía, hombre, la información que nos han dado se ha sacado de aquella manera, porque Marruecos no es un país que precisamente cumpla los tratados contra la tortura ni nada parecido, pero yo voy a ser tan cínico de rechazar esa información porque venga obtenida de cómo ha venido. Entonces, claro, ¿quién le iba a decir que no se utilizase? Que la policía española dijese, no, claro, vamos a utilizar esto porque ha sido obtenido bajo torturas, ¿no? Pero pasa también en el periodismo, ¿no? ¿Cuántas veces una exclusiva no es periodismo de investigación puro y duro, sino que viene de una filtración muchas veces o sea, con sus propios intereses, o que viene de una que la han hackeado, que viene de tiene una procedencia al menos dudosa? Claro, ¿no? es como los confidentes, ¿no? Los confidentes, que es esa figura que está poco tocada en la literatura negra española, pero que en la realidad funciona. Y como me decía un policía hace muchos años, si no tengo una bola de cristal, tengo que tener un confidente, tengo que tener un chota, ¿no? Claro, como Bubbles, el de The Wire, ¿no? Eso es. Pero claro, Bubbles tiene intereses espurios. Bubbles se quita de en medio a determinada gente que no le interesa que siga por la calle, evidentemente. Y eso pasa con todos los confidentes, ¿no? Has citado The Wire, que yo creo que The Wire es la serie más verosímil de la historia de la televisión que haga referencia a la lucha de la policía contra el narcotráfico, ¿no? Yo veo recurrentemente The Wire porque a veces lo tengo casi como la radio puesta de fondo de Wire, ¿no? Creo que es un producto tan alucinante que además uno, por muchas veces que lo vea, siempre descubre algo nuevo. Que de hecho estos días ha sido muy mencionada por el asunto de
el barco este que ha sí, la tirado segunda temporada de The Wire hace Claro. referencia al puerto de Baltimore, efectivamente. transcurre con los griegos en el puerto de Sí. Baltimore y lo han comentado mucho al caerse había escenas de ese puente, ¿no? Incluso Sí. metáforas con el puente. Sí, cierto. Y sí, el tema de los confidentes. Y luego te quería preguntar también, ¿tú cómo estás viviendo es que no sé si llamarlo auge del true crime? Porque es cierto, el otro día estaba leyendo que el segundo podcast más escuchado del mundo es Crime Junkie, que va Sí. de true crime. Sí que noto, ¿no? Que cada vez estas plataformas de streaming sacan más documentales o más historias sobre el true crime. Yo soy un consumidor absoluto de estas cosas. Y yo creo que es porque, pues como pasa con The Wire, creo que a veces un asesinato o una historia así, que es un crimen atroz, pero pone en tensión todos los mecanismos de una sociedad, ¿no? Del país, desde el periodismo, por supuesto la policía, el sistema jurídico, ¿no? Pone en tensión todo eso y empiezan a salir todos los resortes para ver cómo detienes, paras o solucionas ese asunto, ¿no? Y entonces se ve una radiografía de lo que está bien y a veces de lo que puede estar mal, ¿no? Siempre el crimen, el suceso ha sido un buen reflejo de cómo anda una sociedad desarreglada, el tipo de crimen que tiene o cómo soluciona sus crímenes. Es un muy buen síntoma del estado real de una sociedad. Pero yo creo que el interés por el true crime, por eso que se llama true crime, que es muy antiguo. O sea, el true crime no es una cosa que venga de ahora, sino que hace muchos años que se escribe y se hace true crime. Pero el interés ahora por él hay una concatenación de situaciones y de razones. La primera es la aparición de un montón de canales o de plataformas que tienen que llenarse de contenidos y el true crime siempre es atractivo para el público. Un poco la explosión de los podcasts también ha ayudado a eso. ¿Por qué se hacen true crimes en vez de hacer otro tipo de género? Bueno, pues porque yo creo que el suceso, el crimen, los que llevamos contando muchos años crímenes, sabemos que tienen un atractivo casi consustancial con el ser humano, ¿no? Es muy fácil empatizar con la víctima de un crimen, muy fácil. Yo puedo desear o puedo admirar o puedo sentir envidia por la vida que tiene Amancio Ortega, por ejemplo, ¿no? O Luka Modric, ¿vale? Pero me resulta difícil ponerme en su lugar, empatizar con ellos, ¿no? La vida de Luka Modric pues debe ser una vida luz y color, o viajar en avión privado como hace Amancio Ortega, pues, pero me es muy difícil situarme en ese avión privado. Pero sí que quién no va a empatizar con el padre de Diana Kerr, por ejemplo, o quién no va a empatizar con la madre de una víctima de una agresión sexual brutal, ¿no? Y lo que ocurre además con el true crime, con los crímenes que se cuentan en esas plataformas, en esas series, en esos podcasts, es que te recuerdan lo vulnerable que es todo y lo frágil que es todo y lo frágil que es la condición humana, cómo el estar en un mal sitio, en un mal momento, pues puede partir tu vida en dos completamente o la de los tuyos. Y creo que ese es el secreto también del atractivo del true crime. Más allá de que en España, ahora hablo del caso español concreto, yo creo que estamos al borde del estallido de esa burbuja, ¿no? Se está agotando el género y voy a explicar por qué, o voy a intentar explicar por qué creo que se está agotando el género, ¿no? Yo creo que no se puede hacer series de todo, porque hay veces que las personas que han estado directamente implicadas en esos crímenes, en esos asuntos, no tienen ninguna intención de colaborar. Entonces, puedes hacer un producto sobre el crimen de Susqueda, por ejemplo, el crimen del pantano de Susqueda. Fue un asesinato de Marc y Paula, dos jóvenes que fueron de excursión y acabaron tiroteados y en el fondo del pantano por una mano que todavía no se sabe cuál es, ¿no? Los padres de Marc y Paula nunca han querido aparecer y nunca han querido comparecer ante los medios de comunicación. Cualquier intento de hacer un true crime con esa materia prima está abocada al fracaso. Y yo creo que empieza a pasar eso ya, que hay materias, hay casos en los que la gente no está dispuesta a exponerse, como se han expuesto otros, ¿no? Como
Hay crímenes sobreexplotados, y hablo de Marta del Castillo, o hablo del crimen de la Guardia Urbana, y otros de los que no se ha podido hablar porque no ha habido la más mínima colaboración ni de las fuerzas de seguridad del Estado ni de los implicados en el crimen. Y eso va a pasar. Sí, pero bueno, también, por ejemplo, ahora que empieza el juicio, por ejemplo, de Daniel Sancho, Bueno, claro. también esto es una... Pero es que Daniel Sancho lo tiene todo, ¿no? Lo tiene el efecto Los ricos también lloran, que es un efecto muy poderoso muy poderoso, muy poderoso. de llamada de, Bueno, de hecho hay atención. Hay muchas... Bueno, un poco interview, Vanity Fair en Estados Unidos. Ha habido muchas historias un poco de true crime basadas un poco en esto, ¿no? En la alta sociedad también hay casos Claro. de... Los ricos también Es que lloran, eso ¿no? es irresistible. O sea, Claro. eso tiene un atractivo Ahí irresistible. tienen sus miserias y se dejan llevar por esos impulsos, ¿no? Claro, y los ricos también tienen zonas oscuras y tienen pasiones bajas y tienen Eso. y matan, no sé, el crimen de Daniel Sancho lo tiene todo. Tailandia, una historia homosexual de un homosexual no reconocido del todo que tenía novia, el chico que tiene un montón de vídeos, la red está llena de vídeos de él cocinando y armado con cuchillos. Claro, es que si lo piensas, si lo ideas como ficción, no hubiese salido tan bien. No, es una historia... No, y un poco lo que dices tú de los límites, ¿no? De alguien que en un momento dado dice... Una huida hacia adelante. Por lo ¿no? que sea, mi vida ha cambiado ya a partir de hoy, para siempre, ¿no? Y la vida de todo el mundo a mi alrededor, la de la víctima, la de no sé qué. Y como pasa tantas veces, me decía un forense hace muchos años que el 90% de los crímenes son productos de un chispazo, de un mal momento, ¿no? Para entendernos. Pero claro, tú puedes tomar una mala decisión, pero Daniel Sancho fue concatenando malas decisiones tras malas decisiones. Claro, aparte es que también tiene un aspecto casi hasta, es verdad, de enigma, ¿no? Rozando, te diría, no te voy a decir lo humorístico, porque no hay nada de humor, pero que las decisiones que va tomando, los despistes que va teniendo, las cosas que va haciendo, cada cual es peor o cada cual es más complicada, ¿no? Más rara. Y entonces dices, ¿por qué alguien se va metiendo en sucesivos jardines, ¿no? O sea, es la incomprensión de eso. Esa es la permanente huida hacia adelante que tantas veces se ven en los crímenes. Recuerdo el crimen de Patrais, el de aquella enfermera que encargó el asesinato de su marido, cómo fue tomando igual malas decisiones tras malas decisiones. En vez de divorciarse, decides encargar que asesinen a tu marido. Se lo encargas al más patoso que tienes a tu alrededor. Después, en vez de ayudar a la policía, vas ocultando el crimen. O sea, sí, decisión tras decisión que acaban con 20 y tantos años de condena, claro. ¿Y tú crees a eso, ¿no? Que no hay... Es verdad, yo siempre me lo he preguntado, ¿no? De hecho, había una novela negra creo que de Destino precisamente, que el inicio, la cita de apertura era algo así como: el mal no existe, solo gente que se complica o solo gente enredada, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo ahí no estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí que hay gente esencialmente mala. Eso sí, creo que sí, o sea, que hay... Esencialmente mala, sí. Sí. No 24/7, como decíamos sí. antes, pero sí que hay gente con una capacidad para hacer el mal y con una maldad dentro muy, muy, muy potente, muy poderosa. Sí que lo he visto, o sea, los he conocido. He visto a esa clase de gente. Y es cierto que tenían su pequeña parte luminosa, que brillaba dentro de una oscuridad gigantesca, pero hay gente esencialmente mala. Sí que hay gente... Es más, creo que el mal puro se da con más frecuencia que el bien puro. Creo que es más fácil encontrar a alguien esencialmente malo que a alguien esencialmente bueno, ¿no? Porque la gente, por buena que sea, pues tiene sus pequeñas o grandes zonas oscuras. Sin embargo, el mal puro es muy puro. Es el mal puro... Gente con capacidad y con ganas de hacer daño o que no tiene ningún límite, lo que hemos dicho antes, pues evidentemente, ¿no? Un sicario, por ejemplo, no tiene límites. Luego puede querer mucho a su mujer y a sus hijos, pero no tiene límites, ¿no? Hace poco recordaba la historia de Giovanni Brusca, que era un sicario, un asesino de la mafia, que fue el que ejecutó al juez Falcone, uno de los que puso esa bomba que acabó con la vida de Falcone, de los escoltas y su mujer. Y claro, era alguien que había matado a toda clase de personas, a niños de hasta 12 años, creo que era el más pequeño, que había disuelto en ácido a gente
y que tenía su familia y que quería su familia, pero él era el mal, la esencia del mal. También hay una cita en el libro que me gustó, que dices, el mundo se divide en lobos, ovejas y perros pastores. ¿Eso te lo había dicho alguien a ti? O... Sí, es una es una versión libre de algo que me dijo alguien, sí, que alguien, y es cierto, si te pones a pensar, hay lobos, que son esa gente, que esos depredadores que se dedican pues eso, a ventear y a buscar la presa adecuada, y la presa puede ser un turista que viene y que le quitan el reloj, o la presa puede ser una mujer que en un callejón la cogen y la agreden sexualmente o la matan directamente, ¿no? Luego hay ovejas, que somos casi todos, porque todos en algún momento somos ovejas o podemos llegar a ser ovejas, y luego hay perros pastores. Los perros pastores son los mastines, la gente que cuida de que esos lobos no se mezclen con las ovejas o mantenerlos apartados, mantenerlos a raya, ¿no? Y esa división, que puede parecer muy básica y que puede parecer muy simplista y muy reduccionista, creo que vale para casi cualquier escenario. Cuando los lobos son demasiados lobos y cuando los lobos escapan no hay perros pastores suficientes, pues los estados se convierten en estados fallidos, ¿no? Véase Haití, véase Bélgica en los años duros del terrorismo yihadista. Allí lo que pasaba es que los lobos campaban a sus anchas porque alguien descuidó la cría de perros pastores y no había perros pastores suficientes, ¿no? Con lo cual creo que es imprescindible que cualquier rebaño se dote de buenos perros pastores y los adiestre bien y estén en buenas condiciones, ¿sí? Sí, y aparte lo pensaba mientras lo leía, que es inteligente, porque también en el fondo lo más peligroso que hay es un lobo disfrazado de oveja. Claro. O un perro pastor. O un perro pastor que se convierte en lobo. Cruzado con lobo, efectivamente. Esos son los más peligrosos porque son indetectables. Evidentemente. Y es lo que más daño puede hacer con muy poco, una persona solamente, ¿no? A un lobo. Claro, hay una cosa que se plantea en la novela, en Tú bailas y yo disparo también. Es eso, es el que hay que mantener a quienes se encargan de cuidarnos y a quienes se encargan de protegernos. Hay que, el viejo postulado aquel de quién vigila al vigilante, pues efectivamente el vigilante también tiene que estar vigilado y tiene que estar fiscalizado suficientemente, ¿no? Yo creo que España no es un país donde la corrupción policial sea un problema, como en otros sitios, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando alguien en un puesto clave de la policía o de la Guardia Civil sale corrupto o sale chungo o tiende alianzas con el mal, pues es muy complicado, ¿no? Y aquí sí que creo que hay un problema que en España se minusvalora, que es el poder del crimen organizado. El crimen organizado tiene muchísimo dinero. El crimen organizado, esto que se llama ahora la mocromafia, como antes la mafia rusa, como las organizaciones criminales transnacionales, tienen un poder infinito para corromper. Y la caída de servidores como Encrochat y Sky, que eran dos aplicaciones que utilizaban los delincuentes, ha puesto de manifiesto, una de las cosas que ha puesto de manifiesto es ese poder para corromper, ¿no? Porque en esos chats de delincuentes, en ese WhatsApp para delincuentes, que es lo que era Encrochat o Sky, sí que se ha puesto de manifiesto que había comprado todo. Se habían comprado policías, guardias civiles, portuarios, aduaneros, de todo. Y eso se minusvalora, mientras que en España nadie se ocupa verdaderamente de hablar del crimen organizado, en los organismos transnacionales, en Europol, en Interpol, incluso Naciones Unidas, habla de que la gran amenaza de las democracias occidentales es el crimen organizado. Porque aparte, claro, de algún modo menoscaba las instituciones, ¿no? Que es lo que dice, absolutamente, que es lo que dice Timothy Snyder, ¿no? Que las instituciones es lo que sostiene de algún modo todavía las democracias hoy en día. Por supuesto que sí. Yo cuando hay un libro de Antonio Muñoz Molina, un ensayo de Antonio Muñoz Molina de hace tiempo que se llama Todo lo que era sólido, que habla de que precisamente eso, ¿no? De cómo algunas instituciones que eran un poco lo que sostenía en pie nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, hay quien se está encargando de menoscabarlas y de acabar con su prestigio o de tratar de acabar con su prestigio.
Y si a ti se te cae el sistema judicial, se te ha caído la democracia entera, por ejemplo, ¿no? Si una organización criminal logra manchar y logra corromper a instituciones como la judicatura o como la administración, ¿no? Naciones Unidas habla de varios estadios en la implantación del crimen organizado en los países. El último estadio, la última fase, es cuando logra corromper a las instituciones, a la administración. En España ha habido contados casos, pero ha habido, la mafia rusa, por ejemplo, logró corromper, llegó hasta delegaciones del gobierno en Cataluña, sobre todo, que ha sido el caso más grave de corrupción de las instituciones por una entidad de crimen organizado, ¿no? Pero es cierto, es que es una gran amenaza y viene desde abajo, quiero decir. Si tú, y Marbella es un ejemplo de eso, la Costa del Sol. En la Costa del Sol me decían policías que trabajan allí que es prácticamente imposible para alguien normal, honrado, poner un negocio. ¿Por qué? Porque ya está copado todo por gente que está financiada por el crimen organizado y que, lógicamente, el punto de partida ya es muy ventajoso para ellos, porque ellos ya vienen con dinero del crimen organizado, no van a tener que cumplir con las mismas normas que tienes que cumplir tú, un paisano que quiere abrir su bar en Marbella o en Puerto Banús, ¿no? Entonces, ya el crimen organizado, desde tan abajo, digamos, empieza a manchar y empieza a ensuciar y empieza a poner en peligro las instituciones. Aquí tenemos, Manuel, la tradición del cuestionario Proust. Venga. Para quizá también un poco indagar en las zonas oscuras o luminosas de los invitados. Vale, miedo me da. Y para conocerte más. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Yo siempre he pensado que la felicidad son momentos. No hay un estado de felicidad permanente, sino que la felicidad son momentos. Y esos momentos de felicidad pueden estar relacionados con muchas cosas, ¿no? Con momentos leyendo un libro, viendo al Real Madrid ganar una Champions, un paseo por el campo, descubrir un nuevo ejemplar de pájaro que yo soy aficionado a la ornitología. A la ornitología, a fotografiar pájaros, sí. Y cuando descubro que por el jardín ha aparecido uno nuevo y lo logro fotografiar, pues es un momento de felicidad, o momentos de felicidad relacionados con momentos con tu familia. No creo que haya un estado de felicidad. No, o si lo hay, yo no lo he descubierto. Que varias cosas me surgen de esto. Fíjate, otro día estaba leyendo y digo, me voy a comprar un silbato para pájaros de estos. Un reclamo. Un reclamo. ¿Sabes? Que había, lo vi que eran como los hacían así de forma artesanal y demás, y digo, mira, me parece... Sí. No sé si funcionarán bien, pero... No lo sé, no los he utilizado nunca. Yo soy un observador nada más. Jonathan Franzen, este escritor, que es un apasionado es un apasionado de los pájaros y tiene en sus libros siempre aparece el tema de la ornitología y se ha ido a ver pájaros a todos lados del mundo. Yo esperaré a jubilarme para hacer eso. Es un entusiasta. De momento veo los que caen por el jardín. ¿Cuál dirías que es tu pájaro favorito si tuvieras que elegir? De los que tengo a tiro, de los que siempre tengo a tiro, de los que veo, por la fugacidad que tiene y por lo poco que se deja ver, la bubilla. La bubilla, que es un pájaro muy bonito, muy vistoso además. ¿Sí? Sí. Para aquí también hay mucha especie invasora, ¿no? La famosa cotorra. La cotorra, sí, eso es terrible. Las cotorras son terribles. Se comen los huevos de los demás pájaros. Claro. Hay la cotorra de Kramer y la cotorra argentina. Son las dos especies invasoras. Por aquí por tu barrio los verás por el Retiro. Sí, no, los oigo. Aparecen en bandadas, sí. Sí, son bastante pesadas. Y hay en algunos parques en Sevilla, creo que también había alguna plaga que tenían que cargárselos. Entonces, también es un poco como lo de los pastores, ¿no? Lo de los lobos, ovejas, metes otra especie para que acabe con esa y luego esa se acaba. Pero yo creo que en ese sentido somos muy responsables porque ha pasado con muchas especies, con los bisones, ha pasado con muchas especies, ¿no? Sí, es verdad. Y tú también eres muy madridista, ¿no? Muy madridista. Sí, te he visto ahí, y también de baloncesto también. También, sí, soy muy madridista en general. He tenido yo pasé, pues tuvieron que pasar 31 años para que yo se ganara al Real Madrid una Copa de Europa, la del 98, claro. Que además fui allí a Ámsterdam a verla ganar.
Pero claro, tengo un hijo muy madridista también, que tiene 25 años y ha visto ya ganar a Madrid no sé cuántas Champions, ¿no? La de 98, 2000, 2002, 2012, 14, es decir, y hemos estado juntos en 5 finales de Champions. ¿Has estado en 5 finales? Sí, con mi hijo he estado en 5 finales, efectivamente, sí. Sí, Sí. yo también, yo he estado en... Desde Lisboa he estado en todas hasta la de París, que no pude. Yo me perdí la de Kiev, de esas me perdí la de Kiev. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Que le pase algo a mis hijos, sin duda. Sin duda. Yo creo que he vivido tantas tragedias, profesionalmente, lógicamente, he tenido que asistir, ser testigo de tantas tragedias. Creo que hay una que es muy difícil de superar, que es que le pase algo a tu hijo. He visto cómo ha arrasado a familias enteras esa desgracia, esa tragedia, ¿no? La muerte de un hijo es una explosión brutal en cualquier familia, ¿no? Creo que es un miedo atávico que viene desde el inicio de los tiempos y es muy, muy, muy difícil de superar. Yo creo que ese es mi mayor miedo, ¿no? No soy una persona no soy hipocondríaco, no tengo miedo a mi propia muerte, no tengo miedo. No, probablemente porque, bueno, pues ya está, ¿no? Uno, como yo digo, cuando uno ha hecho su trabajo, se queda en paz y puede irse en paz. Y yo en ese sentido sí que me considero una persona que estoy en paz. Pero es verdad lo que dices, porque habrás visto un montón de casos y los has escrito y los has comentado. Incluso me acuerdo perfectamente, por ejemplo, un episodio que hiciste tú, que salías en un crossover, digamos, en Crims. Sí, sí. De un caso que haya pasado en 2 ciudades. En Madrid y Girona. Madrid y Girona. Un caso absolutamente muy, muy, muy llamativo. Este fue un asesino que mató en Madrid a una chica de Dinamarca, una chica danesa. Lo que pareció una agresión sexual, la asesinó, luego quemó la habitación. En un hotel, ¿no? En un hostal, en un apartamento turístico. Se metió en la habitación, pues no estaba cerrada. Era el encargado, el que repartía las llaves, el encargado de dar las llaves a los visitantes. Él se coló en la habitación de esta chica, que era una chica preciosa, además, muy guapa, y acabó con su vida, la asesinó, y cuando fue detenido por el Grupo de Homicidios de Madrid, confesó que había matado a una mujer en Girona, unos años atrás, ¿no? Él lo vistió o lo disfrazó como una práctica sexual de riesgo que salió mal y luego se deshizo del cadáver, descuartizó el cadáver, ¿no? Y fue terrible porque los Mossos d'Esquadra no tenían, ni siquiera sabían, habían encontrado nada de ese cuerpo, no, las investigaciones habían parado y gracias a la confesión de este tipo se descubrió el asesinato de esta mujer. Sí. Claro, pero eso te das cuenta a veces de cómo el azar o la mala suerte o Es la fragilidad que te decía. Eso, sí. La fragilidad que el estar en un mal sitio en un mal momento, nada más. Porque esta chica danesa había llegado 4 o 5 días antes a Madrid, trabajaba en una multinacional que la habían destinado aquí y se metió en ese apartamento turístico como podía haberse metido en otro cualquiera y no haber dado con este tipo, con este depredador, ¿no? Y sin embargo, pues dio con él, ¿no? Y ya está. De las miles de apartamentos turísticos que hay en Madrid, la chavala cayó en ese y ya está. Laura Luelmo, profesora, alquilo una casa en Huelva y la casa que me alquilan está justo enfrente de un asesino como el que acabó con su vida, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. De todas las casas donde podía haber caído, cayó en la de enfrente de un asesino que la vio y como decía Thomas Harris, ¿no? En el Silencio de los Corderos, deseamos lo que vemos siempre, lo que tenemos a mano. Y a ti el ver tantos casos, tantas historias truculentas a veces, ¿te ha hecho redoblar tus esfuerzos en, digamos, seguridad, escrúpulos en cuanto a hacer cosas o no? ¿Sabes? No soy una persona, no soy una persona nada miedosa, no vivo con esa... Hombre,
Sería difícil que me estafasen, por ejemplo, con algún tipo de estafa online porque... El príncipe nigeriano no te la colaba. No, esa no me la colaría, ¿no? Ni el príncipe ni la princesa nigeriana me la colarían, ¿no? Sí que me he vuelto, o sí que soy un poco desconfiado, ¿no? Claro, sí. La desconfianza propia de que si aparece alguien de la nada y te empieza a hablar, pues yo en principio pienso que puede ser un estafador o puede ser alguien que quiere algo de mí o quiere... Pero no soy una persona que iba con especiales precauciones, ni que cierre la puerta con 7 candados, ni que dote su domicilio de 16 cámaras, ¿no? No, en absoluto. No. Tengo 2 perros guardianes muy buenos y con eso yo creo que es suficiente, ¿no? 2 perros guardianes tienes. No... Bueno, tengo 2 perros pastores belga malinois, que es una raza propia de trabajo, es una raza de trabajo. Son, para que la gente lo entienda, los perros policía de toda la vida, Sí. esos que buscan cadáveres o perros de intervención que se llaman. Como Rex. Es un pastor alemán Rex. Yo tengo pastores belgas. Vale. Yo tengo pastores belgas. Un perro más ligero, más funcional, que muerde más también. Y sí, esas son mi mayor garantía de seguridad. Hombre, así cualquiera con esos 2. Mira, qué bonito, qué precioso. Sí, este es Tango. Sí. Tango Y Taira se llama. Sí, sí. El protagonista Valle de tu novela tiene un gato, se llama Udico, ¿no? Sí, tiene un gato que se llama Udico. Esto está tomado de un amigo guardia civil que tenía un perro que lo llamaba Uco, como la unidad central operativa. Claro. Pues el gato de Jimmy se llama Udico y luego hay otro protagonista que es Mangas, que tiene un perro jubilado, un perro policía jubilado. Yo tuve uno, mi primer contacto con los perros de trabajo fue un perro que adopté a través de Héroes de 4 patas, que se llamaba Mickey, un perro del ejército, que ya murió hace un par de años y que era un perro maravilloso y que fue el perro que me introdujo en el mundo de los perros de trabajo. Sí. Pues lo de Udico, yo pensaba, Udico tiene nombre de rey Godo, pero Es verdad, no, es la unidad de drogas y crimen organizado. Exacto, lo googleé y digo, Udico, me sonaba como Teleurico y todas estas cosas. Sí, yo creo que en el micromundo en el que creo que todos los colectivos a veces vivimos en micromundos, ¿no? Los periodistas somos un ejemplo perfecto, nos creemos que todo el mundo lee periódicos, consume podcasts o escucha la radio, ve las redes sociales. Bueno, pero los policías tienen sus micromundos también, ¿no? Y los policías van a bares de policías, que es otra cosa que he querido reflejar en el libro, se juntan entre policías y sus perros y sus gatos tienen nombres de unidades policiales. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? ¡Uf! Pues tengo un montón de rasgos que no me gustan de mí mismo, ¿no? Yo soy una persona, por ejemplo, que he aprendido con el tiempo a dejar de ser impaciente. Yo soy una persona muy, muy, muy impaciente. La vida me ha enseñado que tengo que ser más paciente. Soy una persona a veces demasiado intolerante con según qué cosas, ¿no? Y es un rasgo que se ha ido acrecentando con los años, ¿no? Digamos que lo que antes toleraba con mucha más mano ancha, con la edad me he vuelto más intolerante y me he vuelto menos paciente con eso, ¿no? Pero tengo muchos rasgos, no tengo demasiada buena idea, buena opinión de mí, desde luego que no. Pero bueno, por encima de todo, intento ayudar a los demás no en el sentido de catequesis, ¿no? De buen samaritano. No, sino que intento pues profesionalmente ayudar a la gente con la que trabajo, intento hacer que la gente crezca y intento que los de mi alrededor se sientan queridos y hacerles la vida un poco más fácil. Eso es lo que básicamente intento. Y es verdad que me he vuelto, y probablemente sea un defecto y algo que no me guste de mí, me he vuelto muy solitario, me he vuelto una persona bastante solitaria, bastante poco amigo de las multitudes, de los eventos y de todo eso. Sí. Ya. Hablando de gente con la que trabajas y todo esto, ¿cómo fue el salto de La Sexta a Mediaset, que fue un movimiento muy, muy sonado en el mundo del periodismo? Bueno, porque yo creo que todo se amplifica, ¿no? Realmente esto no deja de ser nosotros somos, como decía Arturo, honrados mercenarios. Sí. Como decía Arturo Pérez Reverte, somos honrados mercenarios. Y llegó Unicorn, es la empresa de Ana Rosa Quintana y de Chelo Montesinos, que quería poner en marcha un programa, que es en el que yo trabajo actualmente, y quería tener a alguien que se hiciese cargo de la sección de sucesos
Y me llamó a mí, que estaba en La Sexta. La Sexta yo llevaba 11 o 12 años, creo recordar. Y yo creía que era el momento para irme. Primero, la oferta de Unicorn era una muy buena oferta, sobre todo profesionalmente. Y La Sexta, yo creo que ni yo a La Sexta ni La Sexta a mí nos podíamos aportar mucho más ya de lo que nos habíamos aportado. Y por eso me marché. Tan amigos, mantengo una excelente relación con César González, el director de informativos de La Sexta, con Antonio García Ferreras. César González me cae muy bien, además. Es un gran tipo. César ha sacado un libro hace poco. Sí, un libro, una especie de libro distópico muy peculiar, muy curioso para los de mi generación sobre todo, porque tiene muchos referentes generacionales que son muy, muy interesantes, ¿no? Y como digo, tan amigos, quiero decir que yo creo que La Sexta me dio una oportunidad muy importante en un momento en el que yo estaba en interview. Me llamaron para hacerme cargo. He tenido la enorme suerte de trabajar allí pues, con gente como el propio César, como Antonio García Ferreras, como Mame Mendizábal. Y ya está. Y en los últimos tiempos, pues las cosas no iban del todo como creía que tenían que ir y aproveché esta oportunidad para irme y ya está. Y tan amigos, ¿no? Y ahora, pues creo que estoy dentro del mundo de las productoras de televisión, creo que es lo más solvente que hay ahora mismo en televisión, ¿no? Es un verdadero privilegio trabajar con el equipo con el que trabajo ahora. ¿Y podría preguntarte por qué no iban las cosas como querías que fueran? Bueno, pues porque concretamente yo trabajaba en un programa que se llama Más vale tarde, en el que no era... Sin menoscabar a nadie, pero no era un programa en el que yo me sentía especialmente a gusto, ni tampoco la dirección del programa se sentía a gusto conmigo. Ya. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, que te cueste de...? La mala educación. La mala educación. La mala educación es algo que sobre todo últimamente, me saca de mis casillas, ¿no? No. Yo creo que cuesta muy poco ser educado, ¿no? Te voy a contar una pequeña anécdota que habla un poco de eso, ¿no? A mí se dirigen muchísimos estudiantes para trabajos de TFGs y cosas de estas, ¿no? Que me quieren hacer entrevistas o que les eche una mano. Yo trato de ayudar a todo el mundo, en ese sentido siempre me presto a ello. Mi teléfono y mi correo deben rular por las universidades como este tipo echa una mano siempre, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención cuando te asalta alguien a través de un mensaje directo en Twitter, en X, lo que antes se llamaba Twitter, o te manda un correo y entonces te dice, oye, me gustaría que me entrevistarte para tal. Entonces yo siempre pienso, digo, yo soy un señor de 56 años, tú eres un pepinillo de 21, de 22 años, que no sabe por dónde le viene el aire todavía y te permites tutearme así, de esta manera, o sea, pero no sé, y hablarme con esta alegría, ¿no? Pues estas cosas, por ejemplo, no las llevo muy mal, ¿no? Creo que no hay que perder la buena educación nunca, en ningún momento. Pepinillos es también otra que sale mucho en la novela. Porque un pepinillo es un recién llegado, es a los policías de prácticas que llegan a las comisarias de la brigada se llama pepinillos. Por extensión, yo a los becarios los llamo pepinillos en las redacciones. Luego lo tengo que explicar porque alguna vez me han querido llevar si hubiese existido en mis trabajos un comisario de igualdad, me hubiesen llevado allí, porque he llamado pepinilla a alguna becaria que con la piel un poco más fina, ¿no? Que es algo bastante habitual últimamente, que las pieles de los que llegan ahora son mucho más finas de las que teníamos nosotros. Un caso que, por lo que fuera, no puedes olvidar. Anabel Segura, el asesinato de Anabel Segura. Es el caso que probablemente yo tenga más presente siempre, ¿no? El caso de Anabel Segura, yo llevaba en la profesión unos 5 o 6 años, no demasiados. Era la primera vez que entre los investigadores de un caso importante yo tenía fuentes de información y por tanto lo cubrí con bastante solvencia, di muy buenas informaciones, pero además recibí una lección enorme en ese caso. El secuestro de Anabel fue en Semana Santa, en abril. Anabel se había quedado a estudiar en Madrid, sus padres habían ido de vacaciones y como si no lo sabe todo el mundo, lo explico aquí. Ella salió a correr por su casa en La Moraleja y fue secuestrada por 2 tipos que la metieron en una furgoneta y la asesinaron esa misma noche. Durante casi 2 años simularon un secuestro. Simularon que había sido secuestrada, hubo 2 intentos de cobrar rescate
Pero en Navidad de ese año, el secuestro fue en abril, como digo, yo publiqué una información en el diario El Mundo, que era donde trabajaba, en la que contaba que la policía dudaba de que eso fuese un secuestro, sino que pensaba que había sido un asesinato desde el primer momento, que no había existido tal secuestro. Aquello fue portada, digamos que obtuve bastantes réditos profesionales de aquella información, porque era una información buena. Y esa Navidad recibí un crisma, una felicitación navideña de José Segura Nájera, que era el padre de Anabel Segura, manuscrita, donde me felicitaba las fiestas y me deseaba que pasase unas mejores fiestas que las que iban a pasar ellos, porque su hija pequeña, la hermana de Anabel, había leído mi información y sabía gracias a mí que había sido asesinada su hermana, ¿no? Aquello lo aprendí, de esto hace ya más de 30 años, y ya cada vez que escribo algo, cada vez que cuento algo en la radio, cada vez que cuento algo en televisión, pues sé que puedo estar al otro lado escuchando a alguien a quien puedo hacer tanto daño como hice a esa familia, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de pedir perdón a José Segura y a su familia. Murió recientemente José. Y es una lección que aprendí, como digo, por eso es el caso que nunca olvidaré. Esto te lo escuché en el Purgatorio con Carlos Padilla sí. Y me quedé pensando porque, sinceramente, y con todo el respeto hacia el dolor que pudo sentir su familia, no me parece una carta que uno... Llevaba razón. Pero tú te dedicas, tú eres periodista y tú dices algo que te ha dicho una fuente... No es que tú hayas fabricado... Sí, pero ¿qué no aportaba? Pero ¿qué más le daba al lector si el lector iba a descubrir que la habían asesinado cuando la policía encontró el cuerpo? No quiero decir, no. Seguramente hoy no habría hecho lo mismo. De hecho, después de ese caso he estado en situaciones similares, muy similares. Mira, muy recientemente he tenido una situación similar y sigo callado. Tengo una información que desvelaría un misterio de que hay en Madrid desde hace unos meses. Aquí tienes el micrófono, Manuel, es el momento. Y no lo voy a desvelar porque al final... Hay personas implicadas. Claro, y tal. claro. Sí, yo entiendo, puedo entender lo que dices, lo entiendo, de que las cautelas, el que no te pueda el impulso de dar una noticia por encima de... Claro, pero en el año que ocurrió eso yo tendría mucha más hambre de la que tengo ahora y mucha más energía o ganas de comerme el mundo al fin y al cabo, y ya está. Y probablemente a lo mejor José Segura, si hubiese reflexionado una hora antes de escribir la carta, no lo habría escrito seguramente. Pero él también le entiendo perfectamente, ¿no? Como su hija cae en sus manos el periódico, lee aquello, su hija era una adolescente entonces, y bueno, de verdad que a mí me sirvió. Yo nunca acabaré de agradecerle a José Segura la carta que guardas la foto, ¿no? Siempre dices, ¿no? Que guardas la foto. Sí, aquí está el crisma y aquí está la información aquella. Sí, lo tengo guardado. No impacta, hay cosas, hay lecciones que a veces uno en el momento te golpean, pero que te duran para toda la vida, literalmente, claro. ¿no? Sí, claro. Mira, hace poco, volviendo a lo del True Crime, que entronca muy bien con esto. Yo he hecho 2 temporadas de un True Crime en Amazon. Una historia de crímenes en Amazon. Estamos ahora preparando la 3ª. Y uno de los casos que se iba a hacer era el de Anabel Segura. Yo dije que yo conocía perfectamente el caso, que tenía un montón de información. Y entonces me preguntaron si los policías que trabajaron en el asunto podrían participar. Entonces yo toqué a 3 de ellos, 3 que directamente estuvieron implicados, y los 3 me dijeron lo mismo. Le habían prometido a los padres de Anabel que nunca hablarían del caso. Los padres de Anabel están muertos ya, murieron los 2. Pero son gente de palabra, son gente de honor, son gente que no va a romper su palabra por eso, ¿no? Y a veces pasa eso. A veces cuando uno trata de... La materia prima con la que tratamos cuando se hace True Crime es tan sensible, es tan delicada, es tan... Muchas veces, un día una policía me lo decía, ¿no? Las víctimas con las que yo trato, me decía una chica de UFAM, que son la unidad que se dedica a perseguir delitos sexuales, tienen la piel en carne viva, les duele hasta que los roces, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Y a veces no lo tenemos en cuenta cuando escribimos de True Crime o cuando hacemos True Crime. Y
un momento en el que pasaras miedo? O sea, un caso... Sí, he pasado varios malos momentos, sí. Yo recuerdo cuando un juez de Plaza de Castilla me llamó a su despacho. Yo había estado allí, había estado en Plaza de Castilla varias veces, a veces declarando por alguna demanda o a veces como testigo de algún procedimiento, pero esta fue la primera vez que un juez me llamó y me dijo que en unas intervenciones telefónicas de un grupo de crimen organizado había aparecido mi nombre y mi domicilio incluso, y que extremase las precauciones, ¿no? Y es la única vez en mi vida, ahora cuento la otra, que he tenido que, digamos, reforzar mi seguridad. Comparte 2 perros pastores belgas. Claro. No tenía entonces perros pastores, tenía perros que no hubiesen servido de mucho en aquel momento. Perros siempre he tenido, pero no hubiesen servido de mucho, pero bueno, avisé a los vigilantes de donde vivo que extremasen las precauciones. Hubo que hacer un upgrade de perros, ¿no? Y otro día, otra vez, fue más bizarro, porque era un grupo de lo que toda la vida se ha llamado policialmente guarros, que eran los grupos anarcos, grupos de extrema izquierda, anarquistas. Estaban infiltrados por la policía en una asamblea, había varios policías en esa asamblea, varios policías de información, y en esas asambleas uno de los puntos del día fue que se hacía conmigo, ¿no? Que era alguien que era... Me gusta la reunión, a ver, primer punto del día. Bueno, claro, ya estos grupos ya sabes que todo se decía asambleariamente, y entonces yo era una persona que ellos consideraban hostil, y es verdad que he sido siempre una persona hostil con todo lo que tiene que ver con el terrorismo, se vista de lo que se vista, ¿no? Sí. En este caso era narcoterrorismo. Era un grupo que estaba especialmente dedicado a la reivindicación de lo que ellos consideraban derechos de los presos FIES, los presos de fichero de especial seguimiento, ¿no? Yeah. Y yo yo escribía en Interview entonces, había sido muy militante contra estos grupos. Y de hecho se interceptaron algunos paquetes bomba en correos, unas pequeñas cartas bomba con destino a Interview, alguna de ellas dirigida a mí, ¿no? Y estos policías que estaban infiltrados, pues me llamaron lo mismo y me dijeron, oye, mira que en esta asamblea se ha debatido esto, que tengas cuidado, y ya está. Pero nada más, yo creo que en España ser periodista, aunque seas periodista de sucesos, es una profesión más que segura, ¿no? Creo que el que te diga otra cosa, y sobre todo ahora desde que desapareció ETA, el terrorismo de ETA, esto no es México, esto no son los Países Bajos, que están viviendo otra realidad distinta, donde el crimen organizado sí que... O esto no es Rusia, donde el propio régimen asesina a periodistas. Bueno, de hecho, te escuchaba precisamente decir que tú, por ejemplo, que no te gusta esta fascinación que a veces despiertan los criminales y que, por ejemplo, tú nunca habrías entrevistado, por ejemplo, a Josu Ternera, ¿no? No me interesa nada. No. Y dentro de los criminales, probablemente los terroristas sean los criminales que menos me interesan, ¿no? Había unos terroristas que sí que tenían un punto de interés, pero por lo locos que estaban, que eran los Grapo. Yo que me dio tiempo a cubrir crímenes de los Grapo y que he conocido a muchos policías dedicados a la lucha contra los Grapo dentro de eran gente tan cegada ideológicamente que tenían ese punto de interés. Pío Moa era del Grapo, ¿no? O algo así. Sí, bueno, Pío Moa llegó a ser del Grapo, sí. Sí, Pero Laureano Ortega, que era uno de los activistas de Grapo más peligrosos y con una hoja de servicios más siniestra, un policía me contaba, un policía que además murió y que está en la dedicatoria del libro, es uno de los que está, Juan Luis Méndez, me contaba que estuvo vigilando a Laureano Ortega durante varios meses en Madrid, estaba instalado el comando en Madrid, y Laureano recogía de los cubos de basura, vivía en un hostal y recogía la comida de los cubos de basura de los contenedores y así se mantenía, mientras su jefe, el camarada Arenas, vivía a todo trapo, Manuel Pérez Martínez, en una casa de lujo en París, ¿no? Pero ellos eran así, eran verdaderos talibanes de su lucha. Entonces, salvo esa locura, ese punto de locura que tenían los Grapo, a mí el terrorismo nunca me ha interesado como los terroristas. Yo creo que hay un libro de Patrick Radden que se llama No digas nada. Sí, el de Lira, ¿no? De Lira. Sí. Fue un libro muy es un bueno, gran libro, sí. Y refleja muy bien esto, ¿no? Que los terroristas al final son gente que ha pasado 30 años fuera de su casa o 40, entre los años de la clandestinidad, los años de cárcel, y al final en Irlanda acabaron todos
o casi todos, borrachos perdidos, para que unos cuantos de los que los dirigían se sienten en el Congreso de los Diputados o se sienten en la Cámara de allí, ¿no?, de Irlanda. Es un poco eso. Han sido los tontos útiles durante mucho tiempo. Así que no, creo que yo su ternera lo englobo en esa parte de tonto útil y de desalmado, evidentemente, ¿no? Pero me pasa también con los asesinos comunes, por decirlo de alguna forma, ¿no? No hay ningún asesino que me resulte interesante. No. Alfredo Galán, que era el asesino de la Baraja, parecía un tipo... Sí, que él mismo yo creo que quería dar un poco más esa imagen más sofisticada. Y era, ¿no?, un como... idiota, ¿no? Sí. Recuerdo cuando lo detuvo la Guardia Civil y la policía, porque él, bueno, no lo detuvo, se entregó en Puerto Llano a la comisaría, Sí, y lo interrogaron policías y guardias civiles, y tanto unos como otros me decían, es que es un imbécil, o sea, es un lerdo, no tiene media vuelta, media complicación este hombre, ¿no? Me aburría, estaba en casa, me aburría, cogía la pistola y salía a matar. Pues esto es lo que son los asesinos, por lo general. Ah, sí. Y cuando has venido te ha lavado tu mochila, que me parecía una mochila muy profesional. Bueno, es que mi mochila me sirve para sobrevivir. Si es un apocalipsis nuclear, por ejemplo, ahí llevo lo imprescindible. Una Letterman multiusos, una linterna, una botella de agua... Eso y un libro, siempre. Te quería preguntar qué lleva Manuel Marlaska en la mochila. Que eso es lo que... Sí, sí. ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Pues mira, ahora mismo... Es como de... esto. Mascarillas, Sí. por si acaso. Una botella de agua. Cargador de teléfono. Toallitas para las gafas. Ah, y pone tu nombre y tu código sanguíneo. O sea, Sí, claro. Bueno, o sea, tu grupo porque, sanguíneo. Porque he estado en algún viaje, en alguna misión un poco complicada. Una maravillosa Letterman multiusos, que tiene de todo, navaja, alicate... Tu protagonista lleva también una navaja, una Spider, sí. no sé qué. Sí. Eso es otra cosa. Una linterna estupenda. Qué envidia me estás dando. Ahora quiero una mochila igual. Quiero el mismo kit. Y lo más importante que llevo es una guía de campo de aves. De los pájaros, qué bueno. En este caso un libro de Cuartango. Ah, el Círculo de Tiza, qué bueno, el de iluminación. Sí, la agenda y el cuaderno para tomar notas. Ah, qué bueno. Y luego muchos bolígrafos y lápices y rotuladores. Bueno. ¿Qué tal el libro Cuartango? Aquí Cuartango estuvo. Pues acabo de empezar, porque estoy leyendo El Día del Batusi, estoy también ¿El leyendo... de Casabella? El de Casabella, que es una cuenta pendiente que tenía. Bueno, me encanta ese libro. Que lo estoy acabando ahora, pero claro, es demasiado pesado para llevar una mochila. Sí, es un buen ladrillo, es un poco... Sí. Entonces... ¿Te está gustando la historia esta de...? Sí. Creo que literariamente es un derroche, ¿no? Viento y joyas. El Batusi es un derroche en todos los sentidos. Un derroche de páginas, también son casi 1000 páginas, pero es un despliegue de literatura, de riqueza, sí, me está gustando mucho. El amigo gitano de él me producía una ternura, me parecía fascinante, que era cojo y tal. No sé qué. El amigo gitano, las mujeres que aparecen, Tina, la que luego se hace publicista, creo que es un... Bueno, es un viaje, es un... Sí, creo que es prácticamente un universo el que creo, ¿no? Sí. Me ha hecho gracia porque leí hace poco el final del libro, no el final, sino los agradecimientos, y una de las personas responsables de que se publicase en Mondadori ese libro es Mónica Carmona, que es mi agente actual. Ah, ¿has hablado con ella del asunto, no? Sí, hablé con ella del asunto. Y sí, me dijo que efectivamente, que Mondadori, ella estaba cuando contrataron el libro de Casabella, sí. Qué bueno. Tiene también un libro por ahí de artículos suyos que se llama Elevación, Elegancia y Entusiasmo. Ah, no lo conozco. Y son artículos suyos. Me lo apuntaré, porque siempre libros como el de Cuartango, por ejemplo, que puedes leer capítulos. Sí. Cuartango me parece aparte que fuimos compañeros en El Sol, hace muchísimos años, en el 90, fuimos compañeros en El Sol, pero creo que es un tipo interesantísimo, ¿no? Es alguien con una... yo cuando sea mayor quiero ser él, verdaderamente, ¿no? Con su cultura, con toda esa riqueza que tiene a la hora de hablar de cine negro, de música clásica, de filosofía, es maravilloso. Y a mí siempre me interesa mucho leer libros que te llevan a otros libros, ¿no? Lecturas que te llevan a otras lecturas. Sí.
Pasa con Nuccio Ordine, por ejemplo. He leído muchos libros de Nuccio Ordine. Y Se murió hace poco, Nuccio Ordine, Sí. el de la... Sí, después de que le dicen El Príncipe de Asturias, un poco Claro. antes que dice El Príncipe de Asturias. Es muy interesante. Y con Cuartango pasa eso, ¿no? Muchas veces leyendo artículos de Cuartango me ha llevado a otros libros. Sí, cuando habla de más ese toque melancólico, nostálgico suyo, Vive instalado en la melancolía. vive en su época universitaria comunista de París y me encanta. Sí, ¿sabes? sí. Y quizás mi único pero con él es que es demasiado francófilo, ¿no? Luego es verdad que llegó a la literatura americana y entonces habla mucho de Raymond Chandler, de Hemingway, de Philip Roth, de autores que a mí me encantan. A mí me gusta mucho más la literatura anglosajona que la francesa. Probablemente porque he leído mucha más literatura anglosajona que francesa. El otro día me dijeron y me impactó mucho que los franceses usan en inglés la expresión bien queda, que lo llevan people pleaser, porque ellos mismos en el idioma no contemplan esa expresión de quedar bien, de querer quedar bien. Entonces me hizo muchísima gracia esto. Me parece No lo sabía. Es el análisis más sociológico más... Sí, no lo sabía. Francia es ese país, como me decía hace tiempo un norteamericano, que sigue creyendo que ganó la Segunda Guerra Mundial. Me gusta. ¿Una charla de alguien que te haya impresionado? ¿Una conversación de alguien? A lo mejor una charla en algún lado que hayas estado tú presente, o alguien que por su capacidad oratoria o de liderazgo te haya dejado impactado. Hay varias personas de las y a veces insospechadas. Hay un inspector jefe de Policía Nacional que se llama Víctor de las Heras, que actualmente está en la Brigada Provincial de Extranjería, que es de las personas que más me ha impresionado. Él lo llevé a la radio, a Territorio Negro, al programa de Julio Otero, a hablar de atracos, porque él era jefe de atracos, y cuando le oías era impresionante, era el Al Pacino de Hit, por ejemplo. No sé si recuerdas aquella película de Michael Mann que se llamaba Hit. A lo mejor solamente la he visto 800 veces esa película. Pues el Al Pacino de Hit lo vi allí delante de un micrófono en la radio, ¿no? Esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de envolver a todo el mundo, a la gente. Y luego me llamó la atención porque cuando ha ido a la escuela de Ávila, él va una vez al año a dar clase, y algún policía me ha dicho, yo tuve una charla que fue lo que me decidió a irme a la policía judicial, que fue Víctor, que me habló y tal, ¿no? Entonces es una persona con ese carisma, esa capacidad de liderazgo que impresiona, ¿no? He estado en había una persona que conversar con ella era extraordinario, que era David Gistau. David... Sí. Alguna conversación que tuvo con él la guardo en un rinconcito de esos del cerebro para que nunca se borre, ¿no? Porque era una persona excepcional, con un talento excepcional, pero además con una bonomía era maravillosa. Teníamos un pasado común, nuestros padres trabajaron juntos en el diario Pueblo. Era el abogado del diario Pueblo, mi padre llegó a ser subdirector de ese periódico, de ese mismo periódico, y hablamos muchas veces de los recuerdos de allí, ¿no? Y es una persona... Sí. Y luego hay el eterno gruñón, que es Arturo Pérez Reverte. Cuando he tenido ocasión de verle en algún foro y mola mucho, sinceramente. Creo que la gente como Arturo Pérez Reverte, que ya tiene edad y el talento y la hoja de servicios como para decir lo que le dé la gana, pues a mí me produce mucha envidia, ¿no? Es un poco el agaujo y el relevo de Marías, de Javier Marías, por quien siento verdadera devoción, pero a quien nunca tuve la oportunidad de conocer. Yo creo que muy poca gente le llegó a conocer a María, porque era bastante... Tengo verdadera adoración por todo lo que ha escrito, por Javier Marías, creo que. Otro muy madridista también era. Muy, muy madridista. Tiene un libro maravilloso que muy poca gente conoce, que le publicó Aguilar. Eso es, que habla de fútbol, que es un libro estupendo. Es un libro estupendo que yo guardo casi como un tesoro. Que eran como cromos la portada, pero luego hicieron una reedición con algunos artículos suyos ampliados. Pues ese no lo conozco, ¿no? Pero le pasaba como tanto a otra gente, ¿no? Como a David cuando escribía de fútbol, que era maravilloso, o le pasa a Manu Javois cuando escribe de fútbol, pues es estupendo también. ¿Y un olor favorito que tengas? Aquí en el libro hablas de
hay un personaje, se llama, que es todo su es por un olor, acetona. La acetona es porque trabajaba en un taller y se limpiaba las uñas con Claro, acetona. por eso el Sí. olor al final Pues se convierte en el nombre. uno de los olores favoritos que tengo es el olor a campo, ¿no? Yo he tenido la ocasión, me gusta mucho el campo, he salido con mi familia todos los veranos a Pirineos desde hace muchísimos años y ese olor del campo, ese olor que solo lo tienes verdaderamente cuando te has alejado de la civilización, es un olor que me gusta mucho. Yo creo que la música y los olores es lo más evocador que hay. La música, una melodía resulta absolutamente evocadora. Yo creo que más que la Magdalena de Proust, creo que lo más evocador que existe es la música y los olores. Los olores son también muy, muy evocadores. Otro día justo me decía Miguel Ángel Román que una canción le consigue transportar exactamente a una habitación en casa de sus abuelos, la infancia, y que dice, eso desencadena una serie de recuerdos que a lo mejor estaban ahí un poco bloqueados o escondidos o enterrados, y que una canción consigue que todos esos afloren. Y, por ejemplo, tú, hablando de música, ¿cuál fue el primer disco que tuviste o que te compraste? Yo creo que el primer disco que me compré fue un disco de Dire Straits, el Alchemy de Dire Straits, el disco en directo de Dire Straits. Yo creo que fue de los primeros discos que me compré. Sí, me ha gustado mucho la música siempre. Me gusta mucho y me sigue acompañando y he consumido y consumo todo tipo de música. Venía escuchando radio clásica, pero seguramente ahora cuando me vaya de aquí, pues está ya Virginia Díaz y pondré 160 grados en Radio 3. Bueno, como personaje de tu novela, ¿no? Que va siempre escuchando música va escuchando radio de países ignotos, escuchando música balcánica. Claro, porque Radio 3 de vez en cuando te mete unos ladrillitos de cuidado también, ¿no? Pero sí, el primer disco fue el de Dire Straits, yo creo, el Alchemy de Dire Straits. La casa de mi padre había mucha música, tenía muchos discos, tenía un camello de discos que le proporcionaba. Un dealer de... Sí, tenía un dealer que iba a una tienda cerquita de Callao que le proporcionaba muchos discos. Entonces en casa de mi padre he escuchado desde Ian Dury a Led Zeppelin, a Cat Stevens, a muchísima música variada. Y he conservado ese gusto y esa afición por la música, sí. Parece que era más también periodista. Mi padre era periodista, sí. Mi padre murió en el año 2016 y fue periodista. Estuvo sobre todo vinculado al diario Pueblo, ya luego trabajó en la radio. Tuvo un breve paso por televisión también, pero sí, era periodista. Yo pasé toda mi infancia metido en una redacción, con lo cual yo creí que no había otra cosa, no se podía ser otra cosa que periodista. Así que por eso mantuve a mis hijos alejados de las redacciones, para que pudiesen decidir. Para que tuviesen su propio camino. Eso es, efectivamente. Sí. Y, por ejemplo, la primera película que quisiste volver a ver en el cine o que quisiste volver a ver en general que te había... Tiburón, yo creo. Creo que Tiburón y Gris. Y Gris. sí, Gris. Bueno, yo pasé mi época ahí de querer peinarme, ya ves tú con el pelo que tengo yo como los de Gris, ¿no? Fíjate, tu pelo, te voy a decir, me parece una decisión estilística que me gusta mucho. O sea, tú y Matoses, que es otro periodista amigo mío que escribe gastronomía, lleváis el pelo cortado muy corto. Sí, rapado. Yo me rapo con maquinilla. Pero sí. Tenéis pelo de sobra. Entonces, Sí. Y también David Mamet lleva el pelo así un poco. Cierto. Sí. Es una decisión. Yo llevo 20 y tantos años sin gastar un duro en peluquería, evidentemente, porque me lo paso con una maquinilla, ¿no? Y a mí me resulta muy cómodo. Yo hago bastante deporte y me resulta muy cómodo el cortarme el pelo así. También, te voy a decir, estás bastante en forma. ¿Qué haces de deporte? Yo, pues mira, procuro ir 3 días al gimnasio, más o menos, hacer todo tipo de entrenamiento de fuerza, de pesas y luego corro, monto bicicleta otros 2-3 días a la semana. Eso es lo que intento hacer, intento mantenerme, ¿no? Bueno, es una cuestión de salud, más que es una cuestión estética. Ya llegado a este punto, que voy a cumplir 57 este año, es una cuestión de salud, de mantenerme... Sí, ¿no? Eso es lo que decía en un programa, ¿no? Lo decía mantenerme Fuster, sano, ¿no? Que decía, cuando vas a hacer una operación, te das cuenta
que hay dos tipos de personas, ¿no? Hay como los que han hecho deporte y los que no. Eso O los es. que han fumado y los que no. Ya está. Es que es así, ¿no? Al final, yo creo que sí que ha habido una cultura, se está extendiendo una cultura del bienestar en donde, bueno, pues yo me incorporé al deporte tarde porque durante muchos años llevé muy mala vida, la mala vida que llevamos todos los periodistas. Y yo creo que fue a raíz de que tuve mi hijo mayor, cuando empecé a cuidarme un poco más y a hacer más deporte. Pero bueno, al final se trata de mantenerte sano, de procurar mantenerte sano. Y un talento oculto que tenga Manuel Marlaska, aparte de ser un buen ornitólogo de la sombra. Un talento oculto que se pueda contar, Sí, claro, por supuesto. Un talento oculto. Yo tengo talentos que me encantaría tener, que por ejemplo es tocar instrumentos musicales. Me encantaría aprender a tocar instrumentos musicales, pero me siento un verdadero inútil porque tengo orejas en vez de oídos. Y un talento oculto, un talento oculto que me ha sido de mucha utilidad es saber leer al revés. Si tú tienes ahí un papel, yo te lo leo perfectamente. De tanto mirar papeles de policías en mesas de policías, he tenido que desarrollar esta habilidad, por ejemplo. De estar ahí un poco, de querer un poco claro, sacar. tú llegas, te reúnes con un policía y ves el papel que tiene encima de la mesa, igual es una minuta, igual es un atestado y tienes que leerlo. Entonces desarrollé desde hace muchos años esa capacidad para leer al revés, un papel que está al revés. Efectivamente. Me gusta. ¿Algún autor de novela negra o policíaca que te haya cautivado siempre? Tú que has dicho que has leído mucho. Tengo autores de novela negra. Yo no solo leo novela negra, leo mucha novela. Leo también mucho ensayo. Además, te escuché decir que un poco que por cuestiones de no llevarte el trabajo a casa te refugiabas mucho en la ficción. Claro, sí, en la literatura que tiene poco que ver con la novela negra. Pero sí que hay autores de novela negra que he seguido y que, al final lo que te da esta dimensión es de qué autor te compras todo lo que sale, ¿no? Sí. Bueno, pues sí que hay unos cuantos. Eugenio Fuentes es uno de ellos. Domingo Villar, los 3 libros que escribió, por supuesto. Lorenzo Silva. Y fuera de nuestras fronteras, por supuesto, creo que esto es literatura, más allá de novela negra o no. Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Conan Doyle, he leído todo Sherlock Holmes varias veces, además. Hay un autor muy interesante, aunque su mundo a veces está lejos de lo que me interesa a mí, que se llama John Connolly, pero el perfilado de personaje suyo es maravilloso. Charlie Parker es seguramente uno de los héroes o antihéroe más interesante que hay en la literatura policíaca. Yo me he leído todo de John Connolly. Yo también. Lo descubrí, fíjate, por Carlos Bollero. Porque ¿Sí? Carlos Bollero dijo un día que le gustaba mucho. Y... A mí a veces me enfada cuando se le va demasiado la olla, digamos. Sí, cuando se pone muy místico, ¿no? Cuando se pone muy onírico, muy... con el rollo espiritual a veces. Paranormal, ¿no? Con el rollo paranormal, su hija que viene a verle... Y a veces se ha... Pero, por ejemplo, tiene 2 secundarios que son de lo mejor que hay en la literatura. Luis y Ángel. Sí, eso es, ¿no? Son 2 personajes. Esa pareja de delincuentes homosexuales es maravillosa. Sí, que es un poco como Omar en The Wire, ¿no? Eso es, sí. Como muchos elementos que a lo mejor pueden parecer contradictorios o entre sí o lo que sea. Sí. Pero ahí por ahí... O sea, es que hay hojas de John Connolly que yo diría, mira, es que esto es casi inmejorable, esta descripción, ¿no? Está cómo te metes en un mundo... El último libro que me lo leí durante el Camino de Santiago, me acuerdo que era el de que transcurre en esta especie de zona en Luisiana, con pantanos. Sí. También, es que tiene capacidad... crea un mundo estupendo. Otro autor que me interesa mucho es Denis Lehane, que leo todo lo que no me he leído el último que ha salido. Pues está muy bien, Golpe de Gracia se llama. Y luego, así, antiguos y descubrimientos. Lorenzo Silva me descubrió a Majes Howell y Per Balú, que son una pareja, un matrimonio sueco que escribió en los años 70, creo que 10 o 12 novelas, nada más. Y son muy interesantes porque auguraban lo que le ha llegado a Suecia después, ¿no? Más allá, no son novelas policíacas, probablemente policíacas. No sé si Cuartango me recomendó esto. Sí, Cuartango ha leído a Howell y Balú, sí, porque tiene algún artículo. Pues son muy buenos. Tienen, yo creo que son 10 novelas, las que tiene, están todas publicadas en España. Las publicó en su día RBA, la serie negra de RBA, pero yo creo que ahora la ha recuperado otra editorial.
y se siguen encontrando fácilmente. Porque a mí me faltaba una y la compré hace poco. Y es muy, muy interesante, ¿no? Es un poco el anticipo de cómo se iba a derribar ese estado del bienestar, ese modelo de socialdemocracia que era Suecia. Mm. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Calma, calma. Paz y calma, que es lo que seguramente a lo que aspiraba en este momento de mi vida, ¿no? Sí, ese es el estado que tengo. Yo creo que lo que te decía antes, la felicidad son momentos, tengo momentos felices, claro que sí, pero sobre todo vivo en un estado, o aspiro a vivir en un estado de paz y de calma. Conmigo mismo, con los demás. A veces, cuando me doy cuenta de que algo no me cuadra o tengo una cuenta pendiente, trato de saldarla ya para quedarme en paz, ¿no? Una cuenta pendiente en el sentido positivo, me refiero, ¿no? Reconocerle a alguien algo, pues creo que ha llegado el momento en el que no puedo dejar de pasar esa ocasión, ¿no? El agradecer algo en algún momento sí. Y por eso estoy en este estado de calma y de paz. ¿Un mentor que te abriera paso y te enseñara cosas útiles? Sí, Jesús Duba. Jesús Duba es un periodista que trabajó en El Ya, que era en el periódico donde yo empecé, y luego se marchó al País. Y estando él en el País, me ayudó mucho a dar mis primeros pasos en el mundo del suceso, me presentó a mis primeros policías, mucho. Y en el mundo de la televisión, Mamen Mendizábal, sin duda. Mamen, que fue mi compañera durante muchos años y que es mi amiga, me ayudó un montón. Sí. ¿Te gusta a ti la televisión? ¿Sabes? No. ¿Te sientes cómodo? A ver, ¿me siento cómodo cuando hago televisión? Sí, porque creo que es una herramienta de comunicación poderosísima. No soy un gran consumidor de televisión. Pero sí, como medio de información y de comunicación, me parece que tiene un poder alucinante. Es devastador, ¿no? Y bien hecha y bien... Yo, por ejemplo, tengo el privilegio de trabajar en una empresa que, si se habla de estafas nigerianas, se manda a alguien a Nigeria a buscar los call centers desde los que actúan los estafadores nigerianos, ¿no? Y eso es un privilegio. Y eso da una potencia al medio que es inigualable, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, donde se han cerrado corresponsalías, donde no hay enviados especiales, donde creo que el periodismo, al final, se ha quedado en reductos y en nichos muy pequeños, y eso es un problema. ¿Tú tienes nostalgia de esa época del periodismo? Mucha, quizás demasiada nostalgia de esa época del periodismo, ¿no? Yo tengo un compañero, un amigo que se llama Juan Carlos Serrano, que dice que, gracias a Dios, nosotros vivimos el último día del periodismo como Dios manda. Que no sé cuál fue concretamente ese día, sí, pero sí que lo vivimos, ¿no? El último día del periodismo como Dios manda, del periodismo de salir a la calle, de que hubiese enviados especiales, de que estar 5, 6, 8, 10 días cubriendo una historia. Entonces, ese periodismo yo creo que sí que se ha terminado, ¿no? Lo primero que hace falta para hacer buen periodismo son buenos periodistas, y luego es dinero. Dinero para mover a los periodistas a los sitios, ¿no? Me hizo mucha gracia en el documental que vi de, no sé qué plataforma, de Carlos Bollero, del crítico, en el que salían unas chicas jovenzuelas, quejándose de que Carlos Bollero y otros periodistas de su misma generación, que claro, que ellas iban a Airbnb a cubrir festivales y que Bollero iba a hoteles de 5 estrellas. Bueno, estaría bueno. ¿No? Oti Rodríguez Marchante y Carlos Bollero, hombre, lo mínimo que se han ganado es cuando van a San Sebastián ir al Hotel Londres, ¿no? Si decían que ellas compartían pisos en Airbnb, bueno, pues chica, será vuestro problema y el de vuestros medios, que ahora creen que esa es la forma de tratar a un periodista, ¿no? Es un ejemplo perfecto de hacia dónde caminamos, ¿no? Hay gente que se dice sentirse en la Champions League de la información y lo que dan son vídeos de YouTube. Para entendernos, no se manda a nadie a los sitios. Entonces, creo que ese periodismo, y ese periodismo de calle, sobre todo, de venir de la calle con una historia, ya no se hace. Ya está en vías de extinción, ¿no? Yo a veces en la facultad, cuando me invitan a dar clases en las universidades, lo cuento, ¿no? La gente como yo, los reporteros que seguimos creyendo que
que el mundo está en la calle y que la información está en la calle, somos una especie en vías de extinción. Ya, es que y además es difícil, me gusta lo que has dicho, lo del último día de periodismo como Dios manda, porque es difícil definir exactamente en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Como diría Como diría Zabaleta. Vargas Llosa en la catedral, como lo hacía en la catedral. Sí. Exacto, entonces es difícil decir qué es lo que... Yo creo que ha habido varios factores. Hubo un factor que nos olvidamos. Los periodistas tenemos la costumbre de echarle la culpa al empedrado, como digo yo. Pero claro, hubo un día en el que un periodista dio la vuelta al foco y se lo puso sobre sí mismo. Y ese fue un día nefasto para el periodismo, ¿no? Cuando alguien pensó que lo importante era empezar a contar cómo el periodista llegaba a un sitio. Es tu trabajo llegar al sitio. No me cuentes cómo has llegado al sitio. Yo a veces en la tele me enfado con compañeros que en un directo cuentan, bueno, y estamos aquí, nos han amenazado. A mí me da igual que te hayan amenazado. Tu trabajo es estar ahí y contar la historia. Ese es tu trabajo. Llegar a los sitios y contar la historia. No me cuentes cómo has llegado, ni si te amenazan o te miran mal. A mí qué más me da. Recuerdo no hace mucho una crónica de unos incendios forestales en un diario nacional, en un diario de cierto peso además. Yo sigo siendo consumidor de periódicos de papel. Sí. Y me acuerdo que me indignó una crónica en la que un tipo contaba que no había cenado ni comido y que la ceniza le cegaba los ojos. Oye, tío, hay bomberos ahí pegándose desde hace 48 horas con el fuego. A mí qué me importa que tú no hayas comido o que hayas cenado, ¿no? Entonces, ese día donde un periodista decidió que el foco, que lo que tenía interés era lo que le pasaba a él, fue un día importante. Y luego, el día en que los gerentes de los medios de comunicación se dieron cuenta de que a lo mejor el pagar periodistas que te trajesen 10, 15, 20, 30 noticias al año no compensaba si tenías quien te hiciese una especie de fábrica de churros en la redacción y quien te hiciese pues 10 piezas al día por un precio muy inferior a ese periodista que te traía 10 exclusivas al año, ¿no? Entonces, esa combinación yo creo que ha sido nefasta. Pero hay una parte muy importante que yo creo que los periodistas tenemos que hacernos responsables de ella también. ¿Y un punto de inflexión en tu vida? Un punto que cambiara, que tomara trayectoria distinta? ¿O cambiara el curso de lo que hacías e hiciste o cómo vivías y cómo viviste? Pues probablemente el día que decidí dejar Interview fue el día que me cambió la vida, ¿no? Porque Interview, que es un sitio donde yo me lo he pasado muy bien, las cosas empezaron a ir mal, lógicamente, como a todos los medios impresos, y en el año 2012 empezaron lo que se llamó un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Nos mandaban un día a casa, un día de la semana, creo recordar que nos mandaban a casa o algo así. Yo me enfadé mucho, yo tengo un concepto del periodismo muy romántico todavía. Yo soy de esos periodistas que, como decía mi padre, entienden el periodismo como un sacerdocio, ¿no? Casi. A mí me llamas cualquier fin de semana y yo estoy operativo para salir al punto que sea a cubrir una información. Y entonces aquel ERTE a mí me sacudió porque dije, entonces si un viernes una fuente de información me cuenta una noticia, yo digo que no la voy a cubrir, que estoy en ERTE. Era un poco absurdo, ¿no? Aquello me enfadó y coincidió en el tiempo con una oferta de César González Antón, precisamente, que me llamó para irme a La Sexta, ¿no? Y aquel cambio seguramente cambió mi vida, porque poco tiempo después Interview cerró. Algunos compañeros tuvieron más o menos, se pudieron buscar la vida, pero otros muchos no. Y bueno, pues tuve esa suerte, ¿no? En aquel momento de tomar ese tren y de que me pusiesen en la vía de ese tren que creo que me sirvió para encauzar esta última parte de mi carrera, ¿no? Y de esto hace 13 años más o menos. O sea, que mi vida hubiese sido muy distinta si me hubiese quedado ahí. Sí, porque Interview, más allá de lo que... de las famosas fotos, las portadas, o de ver a Sergio Ramos medio desnudo con unas botas colgando, cosas así, que hemos visto, o Joaquín, hacía un periodismo de investigación muy potente. Sí. Siempre hemos hecho grandísimos reportajes. Ahí yo formaba binomio con Luis Rendueles, con mi compañero con el que hago todavía Territorio Negro en la radio, y hicimos reportajes extraordinarios, ¿no? Recordando ahora en el mes de marzo, el 20 aniversario del 11M, nosotros hicimos reportajes magníficos sobre el 11M, sin esa urgencia que te daba el diario, donde he trabajado también,
Y con la calma que te podía dar un semanario, podías contar cosas muy interesantes y hacer reportajes muy, muy, muy interesantes. Y hemos hecho reportajes estupendos, ¿eh? Ahí está en la hemeroteca, ¿no? Sí. A ti además eso, el 11M te golpeó especialmente, ¿no? Porque Sí. yo creo que lo mencionas, o sea, Sí. te he visto mencionándolo mucho. Sí. Es que vivir el dolor como se vivió, ¿no? Aquel dolor que se cortaba con cuchillo y tenedor prácticamente, se podía masticar, ¿no? Era sitios como el IFEMA, por ejemplo, podías masticar el dolor, pesaba, casi te aplastaba ese dolor. Y luego, yo del 11M siempre digo lo mismo y creo que es un mensaje además que no tenemos que olvidar. El 11M se produjo no porque España estuviese inmersa en una guerra absurda como la de Irak, sino se produjo porque hay una gente que no le gusta nuestro modo de vida, nuestra forma de vida y nuestra civilización y nuestra democracia occidental y la igualdad entre hombres y mujeres y el que el Estado y la religión vivan separados, todo eso. Y mataron a 200 personas, por eso. Igual que en Nueva York mataron a 2000 y pico personas, ¿no? Pero la razón del atentado es esa. Es que hay una gente a la que hay que mantener a raya siempre que está dispuesta a hacer eso permanentemente. Porque aquel atentado, que fue inspirado por Al-Qaeda y dirigido por alguien como Amer Azizi, que era un alto operativo de Al-Qaeda, pero después vino el Estado Islámico y después, hace nada, en Rusia, otra vez hemos visto lo que es capaz de hacer la gente a la que no le gusta nuestra civilización y nuestra forma de vida. Y el atentado del 11M, más allá de un atentado contra la democracia, era un atentado contra nuestra forma de vida. Y a mí me gusta mucho nuestra forma de vida. Creo que la democracia occidental es sin duda no el menos malo de los sistemas, sino un sistema estupendo de vida. Y entonces creo que hay que estar alerta siempre. Y esto pasó hace 20 años, pero hay quienes todavía piensan que hay que acabar con este sistema de vida, con esta forma de vida. Y a mí eso yo lo tengo presente siempre. Para mí esa es la importancia del 11M, más allá de la experiencia vital y de todo aquel reguero de víctimas y de dolor que dejó, ¿no? Y ya para terminar, si tienes un lema que tengas presente en tu vida o que podría estar a lo mejor en tu despacho donde trabajas o que tengas presente de algún modo o alguna frase que alguien te dijo una vez y que no te olvides, que algunas salen en el libro que lo has mencionado últimamente, pero si tienes alguna frase así que te acompañe. Pues mira, tengo un par de frases que me acompañan. Tengo una que me dijo hace muchos años Arturo Pérez Reverte, que es que cuando subas una escalera, párate a saludar a todo el mundo, porque cuando bajes te los vas a encontrar. Y en un oficio como este, en el que estás continuamente subiendo y bajando escaleras, eso es muy, muy útil, ¿no? Yo creo que esa frase lo que encierra es lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que hay que ayudar a quien puedas ayudar, echar una mano, hacer crecer a la gente, pero no por un interés, no porque haya un interés espurio, sino porque creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque luego en la bajada, pues a lo mejor te los encuentras, a lo mejor no, pero siempre te quedará esa tranquilidad. Y luego hay otra frase que yo tengo muy presente siempre y que habla de lo frágil que es todo ahora y de lo volátil que es y de lo poco que sirve lo que hayas hecho hoy, ¿no? Que es el lema de los Navy SEALs, que es No Easy Day. No Easy Day. Sí. Sí, The only easy day was yesterday. Es realmente la frase, ¿no? Pues eso, efectivamente. El único día fácil fue el de ayer, ¿no? Fue ayer. Porque es verdad, o sea, tú puedes darle el exclusivón del carajo de la vela hoy, pero mañana la tele de enfrente o el periódico de enfrente te lo va a dar y no vale lo que hayas hecho. Y eso para cualquiera que se dedica al periodismo lo tendría que tener grabado porque es así. No vale, lo del día de ayer no vale. Tu podcast de hoy, vale, muy bien, pues lo escuchará no sé cuánta gente, pero caerá en el olvido y mañana tienes que hacer otro. Sí. Pues con el periodismo pasa eso permanentemente. Pues Manuel, me lo he pasado fenomenal contigo. Que la gente vaya a las librerías a comprarse... Tú bailas y yo disparo. Tú bailas y yo disparo. La novela negra de Manuel Marlaska con Destino, que me ha acompañado durante un viaje estos días, me ha hecho buena compañía, he disfrutado de su lectura y invito a todo el mundo que la lea, ¿vale? Muchísimas gracias por invitarme a tu hotel. Gracias.